Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo 21 del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 2, 15 al 17 y 18b, Salmo 34 o 33. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 32. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto los escandaliza, y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Con la perícopa del Evangelio de hoy llegamos a la conclusión de este discurso del pan de vida, en el que Jesús nos ha querido enseñar todo sobre la Eucaristía y la necesidad de comer su cuerpo y beber su sangre para ser alimentados y fortalecidos en nuestra vida de fe, de tal manera que con estas nuevas fuerzas podamos seguir siendo testigos del amor de Dios en el mundo y ayudemos a la distribución del pan, con el que podamos construir un mundo más humano y fraterno, en el que asentemos las bases de una nueva humanidad y en el que el reino de Dios pueda acontecer como un acontecimiento de salvación. Jesús nos ha llevado a la fe en Él y a creer en el amor de Dios que todo lo transforma. Pero no es fácil creer en nuestro mundo actual, como tampoco lo fue en el tiempo de Jesús, cuando muchos de sus discípulos se tiraron para atrás porque sus palabras eran duras y exigentes. Y es que no queremos comprometernos con algo que nos mueva el piso y nos ponga en otra lógica y en otra alternativa que dé sentido al existir. Tal vez nos queremos acostumbrar a lo más fácil que nos dé ciertas seguridades pasajeras y que nos ayuden a vivir el momento y nada más. La verdad que Dios nos revela en Jesucristo parece a menudo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo un discurso insostenible que a ninguno de nuestros intelectuales y poderosos contemporáneos se les puede pedir que crea. Este es el caso, por ejemplo, de la doctrina de la presencia real del cuerpo y de la sangre del Señor en la Sagrada Eucaristía. Parece ser un desafío al sentido común, a la razón, a la ciencia. Decimos: ver para creer, exactamente lo que decía Santo Tomás: si no veo y meto la mano, no creeré. Jesús nos recuerda que el cuerpo del que habla es su cuerpo resucitado que ascendió al cielo, liberado en la resurrección de los límites del espacio y del tiempo, lleno y transformado por el Espíritu Santo. Este cuerpo no es menos real que su cuerpo de carne y hueso, de hecho es más real. Este cuerpo resucitado puede ser tocado y asido personalmente por todo hombre y mujer de todo tiempo y lugar, porque el Espíritu se extiende poderosamente de un extremo a otro. En Jesucristo y por Jesucristo, creer significa ver y tocar, una forma de ver más profunda, más verdadera y más segura que la de los ojos. Una forma de tocar más profunda y una forma de agarrar con un agarre más firme que el que puedes tener con las manos. Creer significa ver la realidad más allá de lo visible. Significa tocar la verdad eterna. Significa ver a Dios aconteciendo en tantas realidades de sufrimiento, dolor y muerte. Creer significa poner toda la esperanza y la confianza en la palabra de vida que nos pronuncia Jesús. Como dice Pedro, creer es adherir nuestra vida a la de Jesús y hacer lo mismo que Él hace. En esta fe y gracias a ella podemos decir con Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora,
¿Qué nos dice el Evangelio y cómo nos ayuda a fortalecer nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Estos versículos constituyen la conclusión del gran capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el que el evangelista presenta su teología eucarística. Esta conclusión es el pináculo de todo el capítulo, porque la palabra nos lleva cada vez más profundamente al misterio de Jesús, cada vez más cerca del centro. Desde la multitud que aparece al principio, hasta los judíos que discuten con Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, pasando por los discípulos, hasta los 12, hasta Pedro, el único que representa a cada uno de nosotros, solo cara a cara con el Señor Jesús. Aquí florece la respuesta a la enseñanza de Jesús, a su palabra tan abundantemente sembrada en el corazón de los oyentes. Aquí se verifica si la tierra del corazón produce espinas o cardos, y hierba verde que se convierte en espiga y luego buen grano en la espiga, llegando así a ser pan eucarístico que alimenta para la vida eterna. Muchos no creen y hacen un juicio de condenación contra la palabra del Señor y por tanto contra el mismo Jesús, que es palabra de Dios. Dios es considerado no como un buen padre que habla a sus hijos y quiere lo mejor para ellos, sino como un maestro duro, con quien no es posible dialogar porque es demasiado exigente e incomprensible. Jesús desenmascara la incredulidad y la dureza de corazón de sus discípulos y revela sus misterios de salvación, su ascensión al cielo y el don del Espíritu Santo, nuestra participación en la vida divina. Pero estos misterios solo pueden ser comprendidos y acogidos con la sabiduría de un corazón dócil, capaz de escuchar y no con la inteligencia de la carne, que puede descubrir misterios, pero no revelar el misterio con mayúscula, que siempre sorprende, el misterio de Dios hecho carne y sangre que alimenta la vida del hombre para la vida eterna. Y aquí se da la primera gran incomprensión, y diríamos traición por parte de muchos discípulos, que no pudieron aprender la verdadera ciencia de Jesús en lugar de volver la mirada al Maestro. Le dan la espalda porque sus intereses no concuerdan con las pretensiones humanas de hacer la vida fácil y segura en este mundo. Así interrumpen la comunión y ya no caminan con Él. Deciden seguir su propio camino sin Jesús, palabra de vida, y quieren seguir tal vez otras palabras que no les den esa vida eterna, sino una vida pasajera, que les resuelva los problemas inmediatos y nada más. Y aquí podemos aplicar las palabras de Eclesiastés 7:29. Dice: Dios hizo sencillo al hombre, pero él se complicó con muchas razones. Jesús habla ahora con los 12, sus más cercanos, y los coloca ante la elección definitiva, absoluta: quedarse con él o irse. Pedro responde por todos y proclama la fe de la Iglesia en Jesús como Hijo de Dios y en su palabra, que es fuente verdadera de vida. Este es el centro de estos versículos, diría yo. Pues hoy en esta conclusión del Evangelio se nos confronta con lo esencial y fundamental de nuestro existir. ¿A quién queremos seguir y a quién queremos servir? ¿Qué palabras queremos escuchar? ¿Qué mensaje pretendemos discernir para aplicarlo a nuestra vida? Pues todo depende de nuestras elecciones y decisiones. Dios respeta la libertad del hombre, pero su proyecto no se estanca ni se detiene. Siempre habrá alguno que lo escuche y se alegre, como Pedro, y decida seguirlo y adherirse a su proyecto. Y Dios tiene paciencia, porque su proyecto es salvarnos y alimentarnos como un Padre misericordioso. Nos queda a cada uno de nosotros decidir. A este punto, valdría la pena hacer mención a la primera lectura, donde Josué confronta al pueblo antes de entrar en la tierra prometida y les pregunta a quién quieren servir y seguir y qué Dios quieren adorar. Y hay que subrayar la palabra servir, que aparece de manera reiterativa 14 veces en el texto. ¿Somos siervos o serviles? San Francisco de Asís, antes de su conversión, tuvo un sueño que marcó su vida. Dios le presentó un palacio lleno de armas, una esposa maravillosa, y escuchó una voz que le aseguraba que todo eso sería suyo y para sus caballeros. Francisco interpretó el sueño a la letra y partió para ser caballero y afrontar la cruzada.
El Señor ve la sinceridad de Francisco y lo interpeló nuevamente en un sueño y le dice: Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al siervo o al patrón? Respondió Francisco: al patrón, obviamente. Y Dios le dice: ¿y por qué abandonas al patrón para servir al siervo? Francisco, despertándose, deja sus armas y se vuelve atrás, y comprendió que aquel sueño debería ser interpretado según las Escrituras, con una clave espiritual. Las armas son aquellas espirituales de las que habla San Pablo, y la esposa es la hermana pobreza que asume como fuente de su vida. Por supuesto que la palabra de Jesús es dura, porque Dios no se adapta a nuestros criterios y deseos. Él quiere que nos adaptemos al suyo, que es el único y definitivo. Si lo escuchamos y seguimos, adivinamos el camino. Si no, seguiremos tentando la suerte y tanteando como ciegos y cojos, a ver dónde, cuándo y cómo seremos felices y libres. Mientras tanto, la felicidad y la libertad estarán cada vez más lejos y esquiva de nuestro alcance. Es el Espíritu quien da vida, la carne no sirve para nada, dice Jesús. Jesús es la vida de Dios entre nosotros, es la palabra definitiva del Padre que ilumina el camino y nos da certeza de felicidad. Ya depende de cada uno y de sus deseos, de sus anhelos y de sus proyectos. Hagamos un momento de silencio orante después de haber escuchado y meditado durante estos domingos este bellísimo Evangelio y estos versículos de este capítulo 6 del discurso del pan de la vida, y dejémonos interpelar e inquietar por la palabra de vida que nos ha pronunciado Jesús. Recibí el don de la gracia y escuché la palabra del Señor. Ahora no quiero murmurar, no quiero dejarme escandalizar, ni quiero dejarme nublar por la incredulidad. No quiero traicionar a mi Maestro, no quiero dar marcha atrás y quiero más bien ir con Él. Quiero estar con el Señor siempre. En el silencio de mi corazón le repito innumerables veces: Señor, ¿a quién podría acudir sino a ti? He aquí que vengo, Señor. Hagámonos pues unas preguntas, y me centro en el primer lugar en la figura del discípulo, y me dejo interrogar, me dejo interpelar, casi como si se me pusiera delante de un espejo en el que veo reflejada la verdad de mi ser y de mis acciones. ¿Qué clase de discípulo soy? ¿Realmente acepto cada día aprender en la escuela de Jesús, recibir sus enseñanzas, que no es doctrina de hombres sino sabiduría del Espíritu Santo? Pero ¿quién es mi Maestro? También yo estoy entre los discípulos que siguen pidiendo a Jesús: Señor, enséñame a orar. O entre los que caminan tras Él por las orillas de la vida, de los días, y se empeñan en preguntarle: Maestro, ¿dónde vives?, impulsado por el deseo de permanecer con Él. O soy también como María Magdalena, que sigue repitiendo ese nombre incluso después de las más terribles experiencias de muerte, de aniquilamiento: Rabbuní, Maestro. Subrayo los verbos que Juan refiere a los discípulos después de haber escuchado: murmuraron o escandalizan. No creyeron, se retiraron y ya no iban con Él. Las medito una a una, las rumio, las repito, las comparo con mi vida. ¿Es realmente dura la palabra del Señor o es duro mi corazón que solo sabe cerrarse y ya no quiere escuchar? ¿Por qué la palabra del Señor no es más dulce para mí que la miel para mi boca? ¿Por qué no me encanta tenerlo en mi corazón, recordarlo día y noche? ¿Por qué no es mi lámpara, aún encendida cuando llega la tarde? No es la luz que ilumina mis noches y la lámpara de todos mis pasos. ¿Por qué, oh corazón mío, no te abres dejándote herir por esta espada de doble filo que sabe penetrarte hasta lo más profundo para hacer en ti distinción sobre distinción, claridad sobre claridad? ¿Por qué no lo dejas entrar como palabra de salvación y amor? Y entonces sabrás que la palabra de tu Señor no es dura, no es amarga ni severa, sino que se convertirá para ti en un canto de alegría y repetirás: deja que mi lengua cante tu palabra, Señor. Jesús te pide unir su vida a la tuya. Entonces, ¿qué experimentamos cuando el domingo extendemos la mano y abrimos la boca para tomar y comer el pan eucarístico, y tomar y beber el cáliz del Señor, de la sangre del Señor? ¿Es una experiencia dura que te confronta, o más bien frágil que te deja igual de como estabas antes de comulgar? Porque si es dulce, superficial o intimista, no has entendido qué estás haciendo y qué estás comiendo y bebiendo y a quién estás llamado a servir. ¿Cuáles son las razones por las cuales buscas a Jesús y qué esperas de Él?
porque tal vez muchos cristianos nos asemejamos a la muchedumbre de Cafarnaúm, que quería hacer rey a Jesús para que les resolviera los problemas y les saciara el hambre y ya. Buscaban un Salvador fácil que resuelva todo con milagros, porque de resto lo demás lo resuelve la ciencia y la técnica y nos da muchas seguridades. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a acercarnos a Jesús, verdadero pan de vida, a comer su carne y beber su sangre, para que teniendo vida, la vida de Dios en nosotros, podamos adherirnos a su proyecto y no busquemos otra palabra sino la suya que tiene vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana, y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.